Desde el 17 de marzo del 2020, la pandemia del coronavirus ha cambiado el estilo de vida de muchos dominicanos, llevando por un tiempo a cerrar la economía, haciéndolo a los estudiantes entrar a una modalidad virtual y confinarnos en nuestros hogares. Hoy por hoy los casos de coronavirus siguen aumentando en nuestro país y cada día los positivos son aún más y las muertes no cesan. Esto se debe al gran incremento de inconsciencia en la población y de falta de medidas de prevención. Debido a la inconsciencia que vemos en la población, decidimos hacer un video preguntándoles a nuestros familiares y a nuestros amigos en cómo ha influido el comportamiento social en la proliferación del COVID-19. Desde mi punto de vista, considero que el comportamiento social depende del lugar o la zona de donde sea la persona, ya que el nivel de educación influye mucho en la conciencia del pueblo. En su mayoría, las personas de bajos recursos, al verse confinados, al verse obligados a estar en sus casas, estas personas, debido a la poca educación, se tornaron muy rebeldes, no acataron ninguna medida de prevención que fue exigida por el gobierno y debido a eso, la contaminación o la proliferación del COVID ha seguido acelerando. Uno de los factores que considero que ha influenciado más en la propagación del coronavirus en la República Dominicana es el comportamiento irresponsable de muchos de nosotros. En su mayoría, lamentablemente, son jóvenes los que han tomado la decisión de no seguir las medidas, simple y sencillamente por recreación. Hay otros que lamentablemente no pueden permanecer en cuarentena en su casa debido a que tienen necesidades que satisfacer. Entonces, en ese sentido, considero que en la gran parte de la culpa ha sido por irresponsabilidad. Otro factor que ha influenciado en que haya un comportamiento social irresponsable es que las personas se niegan a creer en algo que no han sentido o que no han visto. Usualmente he escuchado que consideran eso como algo político, que el coronavirus no existe, que las personas que le han dado coronavirus cerca de ellos o que ellos han conocido no se han muerto o no se pone de tal manera. Y creo que realmente es porque no han absorbido la información como deben, no han entendido que no todos son vulnerables, pero sí por causa de esos irresponsables pueden haber mucho más personas vulnerables ya que pueden ser transmisores. Entonces, en ese sentido, creo que la propagación del coronavirus definitivamente ha sido más por irresponsabilidad que por otra cosa. Esto ha influenciado hoy en día por muchas partes, dado que la población de la República Dominicana no ha adquirido concretamente lo que es el toque de queda, lo que implementó el gobierno dominicano, como es debido. Por eso cada día más hay un gran aumento en nuestra población de personas contagiadas con el COVID-19. Bueno, principalmente el virus de coronavirus se ha propagado más porque las personas han tomado esa conciencia de decir que sí se puede. O sea, cada uno de nosotros ponernos a disposición de hacer el cambio, hacer la diferencia, de aceptar lo que nos está pidiendo el Ministerio de Salud, que es el uso de la mascarilla, ¿verdad? Y también el distanciamiento social que debemos de tener para que así evitemos un poco más lo que tiene que ver este virus, ¿verdad? Y las personas son las que tenemos que tomar la conciencia, porque ellos nos orientan a cada uno de nosotros, pero en verdad nosotros tenemos que tomar la decisión de hacer la cosa correcta para el beneficio de todos. Mi nombre es Alessandro Vitoriano Delgado. El COVID-19 ha influido de esta manera porque no todas las personas usamos la mascarilla ni las medidas necesarias. No utilizamos el distanciamiento, principalmente aquí en Dominicana, hoy en día está azotando porque no todo el mundo cumple con las normas necesarias y así la cosa no va a avanzar ni va a mejorar, nunca va a haber un cambio. Gracias. Hola, mi nombre es Stephanie Enríquez y considero que el comportamiento que han tomado las personas con respecto a la proliferación de esa pandemia del COVID-19 ha sido un tanto preocupante. Pues al principio todos mostraban miedo a contagiarse, miedo a contagiar a los demás, hasta discriminación,
por las personas que ya estaban contagiadas, mientras que ahora ya ese miedo se ha perdido totalmente. Las personas han salido a las calles sin importar tantas personas que hay vulnerables, hasta sus mismos familiares, lo cual ha sido punto clave para el aumento de los contagios. Bueno, según la pregunta, que cómo ha influido el comportamiento social con relación a la proliferación del COVID-19, yo entiendo que todo es relativo, porque desde mi perspectiva, esa propagación, ese incremento con relación al COVID, ese es un tipo de virus, pandemia, etcétera, que es casi imposible de detener. ¿Por qué? Porque el ser humano no está diseñado para no tener contacto con otras personas. Es decir, hay tantas variables, tantas situaciones que tú te puedes contagiar que es casi imposible de no hacerlo, porque sencillamente con una mínima acción de un segundo ya tú puedes tener básicamente partículas del virus. Yo entiendo que básicamente la información con relación al virus se ha manipulado hasta cierto punto de beneficio hacia cierto grupo de la sociedad, ya que en vez de restringir, obviamente, hasta cierto punto hay algunas medidas que sí, pero todas esas medidas drásticas que han llevado a la mayoría de países, lo que están haciendo es llevando el país o a los países a una crisis económica que básicamente por décadas no se va a poder superar, y eso lo vamos a pagar nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces, básicamente, en vez de hacer todo ese tipo de restricciones, lo mejor desde mi punto de vista sería hacer una concientización, educar, y en vez de invertir tanto y tanto dinero en el cuerpo de seguridad, etcétera, y muchísimas cosas, invertirlo en hospitales. ¿En qué sentidos? Por ejemplo, en la República Dominicana dicen que el 90% de las camas que atienden pacientes con cierto nivel de gravedad del COVID-19 están ocupadas. Pero si tú te pones a contar la cantidad de camas que tiene el país habilitado para eso, son muy mínimas. Ejemplo, vamos a suponer un ejemplo, la Unión Médica, o que son una clínica, por ejemplo, de aquí de Santiago, de renombre y grande. Si tú vas allá, quizás lo que tengan son 20 camas dedicadas o 30 camas dedicadas al coronavirus, cuando somos casi 12 millones de habitantes. ¿Se entiende? Entonces, en vez de tú hacer ese tipo de cosas, inviertes en hospitales provisionales móviles, y tú vas a bajar casi la mayor parte del % de letalidad, porque tú vas a tener camas habilitadas para tratar ese tipo de pacientes. Porque según el % de letalidad, no es un virus tan letal, es decir, no mueren tantas personas según la cantidad de personas que se contagian. Entonces yo entiendo que básicamente no hay un más manejos de las autoridades que realmente de la sociedad. Obviamente, por más cosas que hagan, hay mucha gente ignorante en este país que no van a tener ciertos niveles de control sanitario, y no solamente aquí, sino en la mayor parte del mundo, porque el ser humano prefiere, incluso hasta cierto punto, contagiarse y hasta morirse que vivir confinado, trancado y controlado. Y yo entiendo que la sociedad no está diseñada para ese tipo de niveles de controles. Gracias. Muy buenas, mi nombre es Escarlenia Almonte Ramírez, y como pudieron ver en los videos anteriores, nosotros nos encargamos de preguntarles a nuestros familiares y amigos acerca de qué piensan sobre la proliferación del virus COVID-19 y de la reacción de las personas en cuanto a esta. Como pudieron ver, muchas de las opiniones coincidieron en que esto ha sucedido porque las personas no cumplen con las normas que se les indican, con el cuidado de lavarse las manos, echarse alcohol, usar mascarillas. Muchas personas no creen en este virus y por lo tanto no hacen nada de esto. Creen que todo es un invento del gobierno. Entonces, ¿qué podemos hacer para erradicar esto? Llevarnos de lo que nos dice el gobierno, tomar las medidas necesarias, no salir del hogar al menos que sea necesario, y cuidar a nuestros familiares, porque esto es algo que se puede detener si nosotros somos conscientes
y hacemos lo que debemos hacer. Muchas gracias.